Libros Grano de Sal acaba de publicar en este año de 2025 el libro Amanecer, crónica del inicio de la Revolución Francesa. Este texto había visto su primera luz en 1990 gracias a Orientación. En 1989, La Jornada decidió conmemorar 200 años de la Gran Revolución, es decir, la Revolución Francesa, insertando en su edición diaria un reporte de lo que estaba ocurriendo, pero 2 siglos antes, en Francia. El encargado de preparar esos reportes diarios fue Luis Fernando Granados, quien a sus 21 años entonces estaba terminando la carrera de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Granados fue uno de los mejores historiadores de su generación, nació en 1968 y murió recientemente, en el año 2021. Yo lo conocí en el año 1999 en Georgetown, donde se fue a estudiar él el doctorado. Iba yo caminando por uno de los prados de la Universidad Jesuita cuando vi acercarse por el sendero al profesor John Tutino. Tutino fue una de las personas que a mí me salvó el alma durante mis estudios en aquel exilio washingtoniano. Sus estudios acerca del campesinado mexicano fueron esenciales para abrir mi mente de politólogo y abogado hacia temas de antropología. Y acompañaba a Tutino un joven alto, de barba y mirada incisiva, Luis Fernando Granados. Tutino me dijo que era un mexicano recién llegado y que prometía mucho su trabajo. Años más tarde, oí a Luis Fernando en una conferencia sobre historia de México, en la UNAM precisamente, en donde trató de la rebelión popular que hubo en la Ciudad de México durante la invasión estadounidense de 1847. Era su tema madre, porque sobre él había escrito su tesis de licenciatura. Libros Grano de Sal también ha publicado este año su Sueñan las piedras, el alzamiento ocurrido en la Ciudad de México 14, 15 y 16 de septiembre de 1847. Cuando le conocí en Georgetown, no hubo tiempo de platicar mucho, pero luego pude imaginarme por qué Tutino se interesó en aquel joven historiador. Era un profesional interesado en cómo se hizo la historia desde abajo y era capaz de narrarla lo más fielmente posible desde las fuentes populares, por más poquitas que sean. Regresemos al libro Amanecer. En sus reportajes diarios para La Jornada, Luis Fernando se ubica como narrador alejado, en principio, de los actores y los hechos que va describiendo. Pero muy pronto descubrimos que los ojos están atentos a cosas que usualmente no leemos en la gran historia. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de los caminos? ¿En qué vehículos transitan las personas por esos caminos? ¿Cuál es la calidad de la comida que puedo encontrar en la posada? El lector de Amanecer descubre que esos datos se van volviendo indispensables para entender el acontecimiento histórico. Bueno, ¿de qué se trata? Pues el buen rey de Francia ha convocado a los Estados Generales, que es el equivalente en aquel país al Parlamento inglés o a nuestro Congreso de la Unión en el México moderno. Pero recordemos, estamos apenas en 1789, hace más de 2 siglos. Ese Congreso francés está formado en realidad por 3 asambleas separadas. Una para los nobles aristócratas, que son en toda Francia como unas 300,000 personas. Otra para los clérigos católicos, todavía no hay separación de iglesia y Estado, y serán a lo mucho 150,000 gentes. Y una tercera, la última, para el tercer Estado, que ni siquiera tiene nombre, es el tercero. Pero los números del tercer Estado son impresionantes. Representa a 26 millones de personas. Sin embargo, cada uno de estos 3 estados tiene un solo voto frente al rey. Es decir, cada asamblea discute con los suyos, deciden algo y luego van ante el monarca y emiten su voto. Un detalle más, la mayor parte de los clérigos son hermanos de los aristócratas, es decir, los estados generales son un parlamento que solo defiende los derechos de la minoría aristocrática. Pero lo que me interesa contarles a ustedes es que este y otros pormenores de la narración histórica nos los cuenta Luis Fernando Granados desde la calle. Él opina como si fuera el carpintero o el amigo del carnicero que ve pasar a los diputados camino de una sesión y oye los rumores en la calle. Y esto es lo que hace que cada entrega, cada día de la Revolución Francesa, desde el 4 de mayo al 27 de agosto de 1789, se vuelva humano, digerible, accesible y ante todo comparable. Cuando La Jornada encargó esa tarea al joven historiador, la sociedad mexicana ya había tenido experiencias similares a lo que acabo de decir.
2 años antes, 1987, México había visto cómo el gran partido revolucionario institucional se fracturaba y cómo su ala izquierda, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, se separaba y formaba el Frente Democrático Nacional. También vimos a Heberto Castillo Martínez declinar la candidatura de la izquierda socialista y comunista para apoyar a Cuauhtémoc, 1988. Y allí habíamos aprendido, los mexicanos y las mexicanas, la importancia de los parlamentos. Porque cuando se hizo el recuento de los votos, los cardenistas de Guerrero llegaron a Palacio Legislativo en San Lázaro con costales llenos de boletas quemadas para demostrar el fraude que el PRI había orquestado. Así las cosas, la crónica de Luis Fernando acerca de la antigua y grande revolución fue leída por las audiencias de la jornada con ojos sensibles a eso que hoy llamamos transformaciones históricas. Podemos imaginar que las y los franceses del 1789 vivieron cosas parecidas a las que nosotras y nosotros acabábamos de vivir en el México de esos años recientes. Y es fascinante capturar las líneas en que Luis Fernando, hace un guiño a su lector y a su lectora para señalarle lo cerca que está tal o cual acontecimiento de nuestra propia realidad. Volver a editar el libro Amanecer en 2025 es un acierto, no solo porque extrañamos la mirada y la palabra de Luis Fernando, sino porque aún estamos en medio de nuestra transformación revolucionaria mexicana actual. Luis Fernando, para guiar a sus lectores en 1989, insertaba de vez en cuando flashazos a futuro, una especie de dato fast forward, para explicarnos que la persona que acabamos de ver actuar o hablar o negociar algo, sería años más tarde un gran funcionario de la República, o del Imperio, o de la Restauración, o que perdería la cabeza bajo la guillotina, incluido el científico José Ignacio Guillotín, que era diputado y que inventó el aparato decapitador. Termino con ese detalle. La Gran Revolución fue terriblemente sangrienta. Luis Fernando nos muestra a Robespierre, a un joven desconocido, recordarle a todos los diputados espantados por las ejecuciones populares en la toma de la Bastilla, que la violencia revolucionaria se había hecho inevitable por la cerrazón de la monarquía y la estupidez de los nobles. Porque entonces la violencia solo sirve para defender a la maldad. Luis Fernando, historiador cabal, nos muestra que la cerrazón y la estupidez de los de arriba y la respuesta sangrienta de los de abajo tenían razones. Describe sus causas de una y de otra cosa. El privilegio de la nobleza aísla y vuelve insensibles a los poderosos. El temor a la muerte por hambre crea una especie de locura colectiva que remite a las masas y les permite atreverse a lo que antes creían imposible, cambiar el mundo, poner de cabeza a la sociedad. Luis Fernando escribió sus reportajes diarios en 1989, 30 años antes de que en 2018, cuando la cuarta transformación de la vía pública mexicana habría de alcanzar finalmente el triunfo electoral. La verdad es que los mexicanos y mexicanas fuimos menos escandalosos que los franceses y las francesas de hace 2 siglos. Ni hubo toma de la Bastilla, ni decapitamos al rey, ni paseamos las cabezas y los corazones de los nobles en las picas. Porque la humanidad aprende. De eso se trataba la crónica de la jornada, de revivir las jornadas que llevaron al amanecer revolucionario del 1789 y sopesar las diferencias con el amanecer revolucionario mexicano de finales de los 1980s. 5 años luego de la publicación de los reportajes de Luis Fernando, en 1994, Chiapas, México, vimos el último de nuestros amaneceres revolucionarios. La guerra duró 12 días y luego estalló la paz. Más allá de las fracasadas negociaciones, de las reformas indígenas que se atrasaron décadas, del sacrificio de cientos de mexicanas y mexicanos, recordemos que todavía nos faltan 43 muchachos de Ayotzi. La transformación nacional mexicana de este momento avanzó, en lo general, de manera pacífica. La historia cambia. Cuando uno la lee, la historia, debe preguntarse, ¿qué ha cambiado en mi mundo? ¿Qué permanece igual? ¿Qué hacer? Este es un bello libro y una segunda edición muy oportuna. Hoy, que la derecha clama que vivimos bajo la dictadura y que sugieren en sintonía con Trump y los intervencionistas que sería bueno un golpe de mano, conviene recordar que la transformación se produce día por día, hora por hora, poco a poco.
¿Pudieron aristócratas y reyes evitar la hecatombe de 1789? Sí, muchas veces. ¿Podría haberse construido una Francia mejor por otros medios? Sí, si hubiesen imperado la generosidad y el realismo. Lo triste es no tener a Luis Fernando Granados con nosotros para hacer las comparaciones hoy en día. Como sea, buenas tardes, buenas noches, buenos días y salud y república.